Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Oreta Sandoval del área de comunicación del Colegio Innova Vygotsky School. En esta oportunidad vamos a atender el curso de teoría literaria dirigido para los alumnos de quinto y sexto grado de primaria. Vamos a abordar dos temas. El primero, el texto, sus clases y la ubicación de la idea principal. Y el segundo, la organizador visual o línea de tiempo. Bien, empezamos con el primero. ¿Qué se entiende por texto? Bueno, el texto es una estructura donde se va a congregar o concentrar caracteres que van a establecer una forma. Entonces el texto va a contener una idea principal. Estos se van a ubicar dentro de estructuras internas de un texto que podría ser los párrafos. Ok, entonces según la ubicación de la idea principal en dichos párrafos vamos a poder identificar los tipos o diferentes tipos de textos según, valga la redundancia, esta idea principal. Muy bien, pero primero habría que abordar y entender qué se entiende por idea principal. La idea principal es la idea donde se concentra el tema de lo que está tratando, de lo que trata el texto. Ahora, para encontrar dicha idea principal se necesita o necesitamos de algunos detalles, ejemplos o hechos que apoyen o expliquen de una otra manera esta idea principal esgrimida en todo texto. Bien, ¿cómo determinar la idea central o principal de un texto? Bueno, para determinar dicha idea debemos hacer preguntas. Preguntas como, ¿de qué nos habla el texto? ¿No? A ver, veamos un ejemplo. Para reconocer la idea principal es útil la pregunta ¿qué se dice respecto al tema? ¿De qué nos habla el texto? ¿No? A ver, por ejemplo, el concepto de cartografía. ¿No? En un texto hablan sobre la cartografía, esta ciencia que estudia la representación de la Tierra en mapas. Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Qué se dice sobre el tema? Ah, bueno, la definición. Por ejemplo, la cartografía es la ciencia que representa la Tierra a través de mapas. Esa sentencia es la idea principal que hay que saber identificar y extraer. Ahora, en una manera más amplia, la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Este es un fragmento del texto, o sea, esta idea está impresa, está incrustada en uno de los párrafos que conforma un texto. Ahora, según la ubicación de ese párrafo, habrá que ver los diferentes tipos o clases de textos. Bien, tenemos el siguiente cuadro. Clases de texto según la ubicación de la idea principal. Fíjense esto. Vemos, existe el texto llamado analizante, cuya idea principal se va a ubicar al inicio del texto. O sea, si la idea principal del texto que estamos leyendo se ubica en la parte inicial, al comienzo, será pues un texto analizante. ¿Qué pasa si el efecto es el inverso? Digamos, la idea principal se ubica al final del texto, estaríamos ante un texto sintetizante. ¿Por qué se llama así? Porque se ubica en la parte de la síntesis, en la parte de la conclusión del texto, en la parte final. Ahora, ¿qué pasa si la idea principal va en medio del texto? Se ubica, digamos, en la parte central del texto. A ese texto se le llama alternante o centrado. Ahora, ¿qué pasa cuando la idea principal está subdividida y se ubica tanto en la parte de inicio o en la parte final del texto, haciendo una especie de marco arriba y abajo? Se le llama un texto encuadrado. Y un texto paralelo es cuando la idea principal se debe inferir por todas las ideas secundarias que aportan. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver y leer un texto de carácter o de tipo analizante o también llamado deductivo. Fíjense, dice, los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes está el uso de los llamados
arbotantes, ¿no? Ancos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a sus lados. Este recurso permitiría descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguiría elevar el tamaño de las catedrales, alcanzando alturas de casi 100 metros. Ok, todo esto es el texto, pero ¿dónde está la idea principal? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes hicieron y emplearon estos recursos que permitían edificar grandes bloques de muro y de pilares que inclusive podían llegar hasta 100 metros? ¿Quiénes lo aplicaban o lo aplicaron en la Edad Media? Los ingenieros. Okay. Entonces los ingenieros de la Edad Media idearon esas ingeniosas formas, esas técnicas, esos recursos técnicos para conseguir ¿qué cosa? ¿Qué buscaban con esto? Conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Si se dan cuenta, toda esta oración está concentrando la idea principal. Como la idea principal se encuentra al empezar, al inicio, encabezando el texto, se le llamará texto analizante o deductivo. Ahora, veamos un ejemplo de texto sintetizante. Leamos, dice, los animales de la latitud norte requieren más calor para soportar el frío que los de los trópicos. Muchos de este calor es suministrado por el consumo de grasas que dan energía y que provienen de otros animales. Por ejemplo, el esquimal come grasa de ballena porque la necesita y porque está prontamente disponible. El medio ambiente también desempeña su papel al determinar los hábitos alimenticios. El alimento de los animales acuáticos se distancia del de los animales terrestres, o sea, es distinto. Todo ello, todo lo que se dijo, significa que el escojo del alimento es determinada por varios factores, entre los cuales están las condiciones climáticas, la disponibilidad y el medio ambiente. Entonces, el consumo de algunos tipos de animales, según la ubicación, vemos latitud norte, trópicos, que es la parte, digamos, tropical, medio eh, del mundo, ¿no? En la línea ecuatorial muy cercana. Entonces, vemos que los animales que se consumen y vemos cómo se corresponden a cierta latitud y los intereses que éste tiene, ¿no? O sea, también, por ejemplo, hablan de animales acuáticos, cómo esta alimentación se difiere mucho de los animales terrestres. Entonces, todos estos son factores, ejemplos, ¿verdad? Son ideas secundarias que van a reforzar la sentencia final. Todo ello, todos estos casos, todos estos ejemplos, fíjense acá, por ejemplo, dice, significa que el escojo del alimento es determinado por varios factores. ¿Cuáles son estos factores? Se señalan arriba, ¿no? Las condiciones climáticas, el frío, el calor, ¿no? La disponibilidad, por ejemplo, los esquimales comen grasa de ballena porque está disponible, y también el medio ambiente. Entonces, fíjense, la idea principal se encuentra al final, en la parte de la síntesis. Entonces, será llamado texto sintetizante. Ahora, vamos a ver texto encuadrado. Dice, el miedo de hablar en público se basa en tigres imaginarios que llevamos en la mente y que no tienen sustento en la realidad. Para vencer el miedo tenemos que arriesgarnos y enfrentarlo, aprovechando todas las oportunidades que se presenten para hablar. Cuando lo hagamos, descubriremos que el tigre es un espejismo, como dice Franklin Roosevelt. No tenemos nada que temer excepto el temor en uno mismo. Bueno, extracto parafraseado por Fishman en El Camino del Líder. Entonces, la idea principal, si lo leemos con cuidado, se encuentra tanto al inicio como al final, ¿no? El tema es el miedo, pero no un miedo cualquiera, sino un miedo en específico. El miedo de hablar en público, ¿verdad? Entonces, ¿cómo
ese miedo se representa en ese tigre imaginario que uno tiene en la mente. Y a la vez dice, en la parte final, no tenemos nada que temer excepto el temor en uno mismo. Entonces fíjense cómo estas dos ideas hacen una sola. Y es la idea principal. Entonces, al ubicarse al comienzo y al final, como enmarcando, sería un texto encuadrado. Bien, vamos a pasar a la verificación del aprendizaje. Un ejemplo de texto sintetizante, ¿no? Lee con atención e identifica la idea principal y el tipo de texto según la ubicación de la idea principal. ¿Qué es un texto sintetizante? Ya debes saber. Entonces, tienes que leer y corresponder si la idea principal se ubica al inicio, al final, en la parte central, al inicio también y al final, y según eso confirmar si este es un ejemplo de texto sintetizante o no. Y me explicas por qué lo es. Entonces, con eh, con este ejercicio, digámoslo así, vamos acabando el primer tema. Ahora, vamos a ver el tema 2, ¿no? Organizador visual o línea de tiempo. ¿Qué se entiende por organizador visual o línea de tiempo? Bueno, estos organizadores eh, lo que van a hacer es permitir organizar, valga la redundancia, y sí como señala su nominación, pero organizar la información, ¿no? Esta forma de ordenar y organizar la información está diseñada para que el lector u oyente pueda procesar mejor la información. A ver, un organizador gráfico es una forma de presentar la información con viñetas y que destaca los principales conceptos o relaciones de un contenido. Es decir, es una técnica de estudio que ayuda a comprender mejor la información de un texto. Entonces, vamos a dar paso a básicamente dos tipos de organizador visual que nos permite una mejor comprensión de lo que se está abordando en la lectura para su procesamiento de ideas, ¿no? O sea, va a destacar en ese sentido, primero vamos a ver el mapa mental, ¿no? ¿Qué es el mapa mental? Bueno, es un diagrama, ¿no? Fíjense a la derecha un ejemplo, ¿no? Un mapa central es un diagrama ideado para, para representar ideas o conceptos dispuestos alrededor. Fíjense acá, la idea principal está acá, digámoslo acá, temática, y vemos cómo alrededor de esta palabra clave, cómo alrededor están girando otros conceptos, ¿no? Bien, se están relacionando, pero a partir de un núcleo, que sería la idea central, o una imagen que cumple la función de, digamos, palabra clave. A ver, elementos de mapa mental. Primero, una imagen central. El hecho de ubicarse al medio del espacio ya lo ubica como la palabra clave, la imagen central, ¿no? O sentencia. Vamos a ver. Ahora, las frases de contenido son las palabras, las ideas secundarias que podían desarrollarse, ¿no? En cada uno de ideas o imágenes de apoyo, fíjense, ¿no? Pero previas ramificaciones, ¿no? Vemos las ramificaciones que son una especie de líneas en este gráfico que van a nuclear, van a articular con la palabra clave o la imagen central. Ahora, ¿cómo construir un mapa mental? El proceso para construir un mapa mental es relativamente sencillo. Debemos seguir algunos pasos. Por ejemplo, el primero, escribe el tema central del mapa mental en medio de la hoja de papel. Acá. Repetimos. No solo puede estar una frase, puede estar una palabra clave o inclusive una imagen al medio. Ahora, anota después palabras o conceptos vinculados al tema alrededor de la palabra y dibuja unas flechas hacia el tema central. Fíjense acá, ¿no? Entonces, como a partir de mapas mentales puede servir para aclarar, atiende conceptos, jerarquías, notas, ubica ideas, visualización, etc. Y por último, si después salen conceptos o palabras que estén vinculadas a los temas del punto B, o sea, a estos
digamos, temas secundarios, digámoslo así, anótalas cerca de ella, de esa, ¿no? O dibuja flechas hacia esa palabra vinculada. Por ejemplo, si acá, a partir de concepto, yo digo, existe un concepto práctico y un concepto teórico sobre lo que se está tratando, entonces esos dos conceptos o definiciones habría que relacionarla con este punto, con el concepto, no relacionarla con el mapa mental, porque el mapa mental es la idea principal, ¿no? Por ejemplo, acá si hablamos de jerarquías, por ejemplo, puede ser militar, social, política, religiosa, entonces estas palabras que si se estaría vinculando con jerarquía, habría que relacionarla con jerarquía. Repetimos una vez más, no con la palabra clave, la idea central ni la imagen central. Ahora, ¿y cómo podemos identificar y de qué trata un mapa conceptual? Bueno, el mapa conceptual es un resumen esquemático, acá está la palabra clave, es un esquema, ¿ya? Que representa un conjunto de significados conceptuales también, pero una estructura de proposiciones, ¿no? Sentencias pequeñas. Fíjense acá, el tema central, conector, ¿no? Acá, los conectores, el tema central acá arriba, los conectores que van a vincular es la idea central con ideas secundarias o subtemas y a la vez como estos ideas secundarias se van a ramificar en otras menores todavía. Entonces, estos conectores son importantes porque permiten articular estas ideas bases. ¿Ok? Bien. Obviamente, al estar tratarse de un tema central o principal, tiene que estar en la parte superior para marcar así la jerarquía, ¿verdad? Bien, entonces tenemos los elementos del mapa conceptual. El concepto es el evento u objeto que con regularidad se denomina como un nombre o etiqueta. Por ejemplo, agua, casa, silla, ¿no? Iría acá. Las proposiciones es dos o más conceptos ligados por palabras de enlace. Fíjense acá, ¿no? En una unidad semántica. Las flechas nos indica que no existe una relación de subordinación, simplemente de vínculo, ¿no? De vínculo. ¿Okay? Palabra de enlace, ¿no? Cumple la función de conectores entre el concepto y otro para establecer algún tipo de vínculo. Estos son, ¿no? Estas palabras de enlace, los conectores. Bien, ¿cómo construir un mapa conceptual? Bueno, el proceso demanda algunas pautas. Primero, lee el texto completo, un texto lineal redactado para que tú puedas representarlo ya de una serie de oraciones o frases en un esquema, en un gráfico, ¿verdad? Entonces, lees el contexto completo, leo todo el texto. Después hago una lista con los conceptos principales y las palabras de enlace. Estos son los conceptos principales y estos son las palabras de enlace. Selecciono los conceptos más generales o inclusores que irían en la parte superior y construir los mapas de forma individual y colectiva. Bien. Vamos a ver una tarea pendiente. ¿Ok? Entonces, acá tienes una imagen, lo voy a decir así, para no marcar muchas pistas. Y entonces vamos a trabajar, si te dan cuenta, por el esquema. Se trata de un mapa conceptual. Lo que ustedes tienen que hacer es completar este mapa conceptual de una manera adecuada, ¿no? Fíjense que los enlaces se encuentran ya establecidas, ¿no? O sea, acá habría que ver la definición, acá una clasificación o partes, ya ustedes verán, y acá el nombre de cada clasificación o parte, según lo que ustedes puedan investigar y entender. Bien. Muy bien, jóvenes, entonces de esta manera estamos acabando el tema 1 y 2 de teoría literaria. Ya sabes, quédate en casa.